El tren salió disparado como un cohete, sus ruedas chirriando sobre las vías como si intentaran gritar una advertencia. Era el primer rayo de luz para muchos, pero para Sara era el eco de una noche agotadora tras la barra de la cafetería. Con tan solo 23 años, su vida se sentía tan apretada como los espacios en ese tren, lleno de rostros cansados que, como ella, buscaban una forma de salir adelante. Cuando el trayecto se tornó un suave vaivén, la lucha de sus días se desvaneció en un sueño profundo, su cabeza rebotando contra la ventana con cada sacudida. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, al darse cuenta de que el tren se había detenido. Se encontró en una habitación extraña, decorada con muebles rústicos que hablaban de una comodidad inusual. El aire olía a tierra húmeda y algo místico. La sensación era abrumadora. A medida que su mente empezaba a aclararse, vio una figura a lo lejos, un hombre alto con una sonrisa resplandeciente, que la miraba. Te encontré dormida en el tren y decidí traerte aquí. La gratitud y el miedo se entrelazaron en su pecho. Todo lo que había trabajado, sus estudios de contabilidad, el sacrificio de sus noches, estaban en riesgo. Y aunque la oferta de Marcos de manejar las finanzas de su granja sonaba tentadora, sentía una presión, un nudo en su garganta. Con una mezcla de inseguridad y esperanza, decidió aceptar el trabajo. Al principio, todo parecía perfecto, un nuevo comienzo. Pero pronto, en medio de informes financieros y cuentas por pagar, descubrió algo inquietante: pagos que no cuadraban, transferencias a cuentas desconocidas. Un frío recorrido la invadió. Todos los indicios apuntaban a un antiguo esquema de extorsión que acechaba las bases de la finca de Marcos. La conexión fue tan feroz como un rayo en medio de una tormenta. La verdad era que Marcos también estaba arriesgando su vida. Así comenzó su búsqueda, donde se cruzó con Ricardo Hartwell, un estafador astuto con una sonrisa. Una noche, mientras se miraban a los ojos, la decisión brotó en Sara. Debía enfrentar a Hartwell. Con cada paso que daba, sentía esa opresión en el pecho, esa mezcla de miedo y determinación. Y cuando lo hizo, cuando expuso los fraudes, la atmósfera cambió. La finca estaba a salvo, pero el vínculo entre ella y Marcos se intensificó, y la conexión que habían forjado iluminó la oscura incertidumbre de su vida. Pero cuando pensaba que todo había terminado, un mensaje desconocido iluminó su teléfono. Un escalofrío recorrió su espalda. La historia de la extorsión aún no ha terminado, decía simplemente. Entonces se encontró con la pregunta que atormentaba su mente. ¿Quién estaba detrás de este mensaje y qué nuevas amenazas surgirían de las sombras? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sara se sentó en la silla, temblando ligeramente mientras digería el mensaje en su teléfono. La historia de la extorsión aún no ha terminado, decía. El escalofrío que le recorrió la espalda era tan fuerte que la hizo sentir como si alguien le hubiera lanzado un cubo de agua fría. Se miró las manos temblorosas. ¿Quién podía ser? ¿Hartwell estaba detrás de esto? Marcos entró en la habitación justo en ese momento. Su mirada se intensificó al ver la expresión en el rostro de Sara. ¿Qué sucede?, preguntó, acercándose rápidamente. Su voz era suave, pero su preocupación era palpable. El corazón de Sara latía con fuerza. Recibí un mensaje. Alguien sabe lo que pasó con Hartwell. Se lo mostró, sintiendo que una oleada de ansiedad la inundaba. Marcos lo leyó, su expresión cambiando a medida que entendía la gravedad de la situación. No podemos quedarnos aquí.
No ahora, dijo con voz firme. Necesitamos salir. Sin pensarlo, comenzaron a recoger sus cosas. La tensión en el aire era densa. Cada ruido parecía amplificado. El crujir de la madera en el suelo, el susurro del viento fuera. Pero antes de que pudieran salir, el sonido de un fuerte golpe resonó en la puerta. Sara dio un salto. Su estómago se encogió. Marcos se giró rápidamente. «¿Quién es?», preguntó con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba sutilmente. «¡Policía!», se oyó del otro lado, y Sara sintió su corazón detenerse. Marcos intercambió una mirada con ella, un destello de miedo cruzando sus ojos. Sin pensarlo, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio varias patrullas estacionadas, luces parpadeando. «Cierra las ventanas, rápido», susurró, el pánico comenzando a relucir en su voz. Mientras ella se movía, la puerta se abrió con un fuerte estruendo, haciendo que la habitación retumbara. 2 agentes entraron con determinación, y tras ellos apareció un rostro inesperado. Ricardo Hartwell. Sara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Hartwell, con esa sonrisa afilada que siempre parecía esconder más de lo que mostraba, la observó con un brillo de triunfo en los ojos. «Esperaban que esto terminara tan rápido», se rió, la risa resonando fríamente en la habitación. Policías se quedaron detrás de él, indecisos, pero había una clara tensión en sus cuerpos. Marcos tomó la iniciativa. «¿Qué haces aquí, Hartwell?». Su voz sonaba desafío. «¿Estamos jugando a quién se asusta primero?». «Se acabó el juego, amigo». Se acercó un paso más. «¿O acaso pensabas que podían simplemente salir de esto?». Los agentes comenzaron a acercarse a ellos, pero Hartwell levantó una mano. «No, no, los verdaderos delincuentes están por aquí, y yo tengo más que suficientes pruebas para colocar a todos en la cárcel, a menos que lleguemos a un acuerdo». Sara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué acuerdo?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Hartwell sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Sencillo. Necesito un socio que pueda mover las finanzas que hay detrás de esta finca. ¿Y quién mejor que tú, Sara?». La miró fijamente, como si pudiera leerle el alma. Marcos dio un paso al frente, pero Sara lo detuvo. Su autoestima estaba siendo llevada al límite. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, un nudo en la garganta. El juego de dominación había cambiado. «Simple. Vamos a manejar esto juntos, y les prometo una vida sin problemas». «Oh, punto sin». Hizo una pausa, observando a los policías. «Voy a hacer que todo esto sea parte de un escándalo mucho más grande». El silencio se volvió pesado. Los policías intercambiaron miradas, claramente atónitos por lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que Hartwell hubiera estado manipulando todo en las sombras desde el principio? Las dudas comenzaron a aflorar en la mente de Sara. ¿Podía confiar en Marcos? Su mundo estaba tambaleándose, y el tiempo se detuvo en ese momento. El futuro se presentaba incierto, y la decisión que debía tomar la aterró. ¿Qué elegiría? ¿Colaborar con un estafador o arriesgar todo, incluso su libertad, por la verdad? La pregunta la consumía mientras la tensión aumentaba, y se dio cuenta de que las sombras apenas comenzaban a revelarse. La tensión en la habitación era palpable. Sara sentía cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Las palabras de Hartwell flotaban en el aire, casi como si pudieran agarrarla. «Un socio», pensó, pero el sopor de la impotencia la embargó. ¿Estaba realmente considerando lo que él proponía? «No», exclamó Marcos, su voz resonando fuerte. «No podemos confiar en él». Sara lo miró, sintiendo la presión de su mirada. Pero Hartwell no se dejó intimidar. Se cruzó de brazos, como si tuviera el control de la situación. El ambiente se volvió denso. Los policías estaban detrás, frunciendo el ceño, indecisos y tensos. Sara sintió que su estómago se encogía. La idea de colaborar con Hartwell la nauseaba, pero la presión del momento era casi insoportable. Su mirada pasó de Hartwell a Marcos buscando alguna señal de confianza en él. «Simplemente pienso en el futuro de la finca, lo que hemos construido», dijo Hartwell, sonriendo,
como si pudiera manipular sus emociones a su antojo. Sus ojos oscuros parecían danzar entre la amenaza y la seducción. «Solo quiero ayudar, chicos». De repente, el teléfono de Sara vibró otra vez. El mensaje era de un número desconocido, y el miedo la atravesó como un rayo. «No confíes en él. Hay más en juego de lo que parece». «¿Qué es eso?», preguntó Marcos, acercándose a ella. Sara se quedó paralizada con el teléfono en la mano. «No sé», musitó. «Es solo un mensaje, pero me siento observada, como si alguien estuviera a un paso de nosotros». Antes que pudiera terminar su frase, un disparo resonó. El eco del sonido atravesó el aire, helando el ambiente en segundos. Un de los agentes cayó al suelo, sosteniéndose el hombro, su cara contorsionada de dolor. La sala se llenó de gritos y caos. «¡A cubierto!», gritó uno de los policías, tratando de proteger a los demás. Sara y Marcos se agacharon tras una mesa, el corazón de ella latiendo desbocado. Miraron a Hartwell, que se encontraba en la esquina, su sonrisa ahora desvanecida, sustituyendo la confianza por la pura supervivencia. «Esto es una locura», susurró Sara, sintiendo la adrenalina surcar sus venas. «¿Quién está disparando?». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se hizo añicos, dando paso a 3 hombres encapuchados. El terror se apoderó de todos. ¿De dónde habían salido? Sus rostros estaban ocultos, pero sus intenciones eran evidentes. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, levantando una pistola. Su voz era profunda, llena de rabia. Los 2 policías intentaron reaccionar, pero fueron rápidamente desarmados y empujados al suelo. El pánico reinó en la habitación. Marcos y Sara intercambiaron miradas de miedo. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, el temblor de sus manos revelando su desesperación. «Confía en mí», dijo Marcos, con una decisión que le otorgó un breve destello de esperanza. Pero justo cuando iba a levantarse, Hartwell disparó una mirada rápida hacia las sombras que entraron en la habitación, y en su rostro se dibujó un gesto que Sara nunca había visto antes: el reconocimiento absoluto. «¿Por qué estás con ellos?», preguntó Marcos, su voz llena de incredulidad. Hartwell lo ignoró y, sin previo aviso, dio la vuelta, con el rostro tenso. «¡Mueve esto!», gritó a los encapuchados, revelando así que era más que un simple jugador en este juego. Parecía estar en la misma sintonía que ellos. Sara sintió que el estómago se le revolvía. Se dio cuenta de que la situación era aún más complicada de lo que había imaginado. ¿Era Hartwell parte de esto? Las conexiones se tejían en su mente, y de repente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma inquietante. «¿Qué está pasando, Hartwell?». Su voz tembló, llena de incredulidad, mientras su mundo se desmoronaba. En medio del caos, Hartwell la miró, y la respuesta quedó flotando en el aire, más devastadora de lo que había anticipado. «Hay secretos que no estás preparada para conocer, Sara. El tiempo se está acabando, y la verdadera historia está a punto de ser revelada». El aire se volvió helado mientras las sombras se apoderaban de la habitación. La confusión se convirtió en pánico, y a medida que sacudían a los que estaban con ellos, la pregunta resonó en la mente de Sara. ¿Quién era realmente Hartwell? ¿Y qué secretos se ocultaban en las sombras? El aire se volvió helado mientras las sombras se apoderaban de la habitación. La confusión se convirtió en pánico, y a medida que los encapuchados sacudían a los que estaban a su alrededor, Sara sintió que su mundo se desmoronaba. Cada latido de su corazón reverberaba en sus oídos. ¿Quién era realmente Hartwell? ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras? Sara quedó atrapada entre la mirada de Marcos y la sonrisa enigmática de Hartwell. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, uno de los encapuchados habló. Su voz era rasposa y llena de desdén. «Tú», señaló a Hartwell. «¿Y creíste que podrías traicionarnos y salirte con la tuya?». Sara sintió que el aire se le escapaba.
¿Traicionar? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. Marcos apretó la mandíbula, furioso. ¿Traicionar? ¿Qué demonios significa eso? Hartwell levantó las manos, como si intentara calmar la tormenta. Escuchen, todo ha sido un malentendido. Pero su tono estaba lleno de desesperación, y el brillo en sus ojos mostraba que no tenían más opciones. El encapuchado se rió. ¿Malentendido? Mientes, Hartwell. Sabes lo que estamos buscando. La finca. Tus días de jugar a ser el héroe se acabaron. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tenía que ver la finca con todo esto? Ese lugar que había comenzado a amar, que representaba una nueva vida para ella, ahora era el epicentro de un conflicto que no había previsto. No pudo evitar pensar en cómo había llegado allí, de la barra de café, a verse envuelta en un juego de sombras y traiciones. «¡Cállate!», gritó un encapuchado, apuntando su arma hacia Hartwell. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Sabemos que tienes la información, así que deja de hacernos perder el tiempo». Marcos, consciente de que la situación estaba escalando, se giró hacia Sara. «Tienes que creerme. No es lo que piensas. Hartwell puede ser un estafador. Pero hay algo más en juego aquí». Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino también por la urgencia. Sara cogió aire, tratando de entender. Pero justo entonces, un grito resonó en la habitación. Kayla, una de las auxiliares de Marcos que había estado en la finca, se había atrevido a entrar, asustada, pero decidida. «No, lárgate de aquí», gritó tratando de proteger a Marcos y a Sara. El encapuchado, que apuntaba hacia Hartwell, giró su arma, y en un instante, Kayla fue empujada hacia atrás. La escena se congeló, el tiempo pareció detenerse, y el silencio se volvió ensordecedor. El corazón de Sara latió con fuerza. «¡No!», gritó Sara, extendiendo la mano, pero fue demasiado tarde. Kayla cayó al suelo, un sonido seco que resonó. El caos estalló mientras los encapuchados se abalanzaban, y el grito de Sara se perdió en el alboroto. El instinto despertó en ella, y un destello de determinación cruzó su mente. Debía actuar. Sin pensar se lanzó hacia Marcos. «¡Mueve los muebles!», gritó, mientras comenzaban a empujar las mesas para crear una barricada. La lucha entre la mente y el cuerpo era feroz. El miedo y la adrenalina se mezclaban en su interior, haciendo que su sangre fluyera más rápido. Pero un recuerdo la atravesó como una lanza. El mensaje en su teléfono. «No confíes en él», resonaba en su mente, y entonces la verdad la golpeó con fuerza. Hartwell estaba usando a Marcos, y ella era solo una pieza más en su juego. Pero no se detendría. No podía permitir que Kayla cayera en vano. Con cada golpe y grito que resonaba, algo dentro de ella creció. La rabia, la tristeza, todo se unió en un impulso. Cuando una oportunidad se presentó, se giró hacia Hartwell. Con el rostro se le hundió en lo oscuro. «Eres un traidor, eres parte del problema», gritó con todas sus fuerzas, con el nudo en la garganta, haciendo que su voz temblara. Hartwell la miró, ahora con un rostro diferente, sin la máscara de confianza, sin esa sonrisa encantadora. Sara vio algo que nunca había visto. El arrepentimiento. «Es demasiado tarde», gruñó Hartwell, mientras el caos continuaba a su alrededor, los gritos resonando y las balas volando. En ese instante, alguien se acercó por detrás de Sara, y un pavor indescriptible la invadió. Giró la cabeza justo cuando una sombra se alzó, y las palabras que estaban a punto de escapar de sus labios se desvanecieron en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», una voz familiar, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Era su madre, de pie en el umbral, con los ojos abiertos de par en par,
mirando a su hija en medio del desastre. La confusión llenó la sala. Sara sintió que su mundo giraba. ¿Qué hacía su madre allí? La urgencia del momento se tornó aún más intensa. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué secretos habría escondido la familia de Sara que habían llevado a su madre a este lugar? Mientras la habitación estallaba en gritos y balas, la respuesta estaba al alcance de su mano. ¿Pero realmente quería conocer la verdad? La oscuridad ya había entrado en su vida, y lo que se avecinaba no era más que el principio de una tormenta. Sara apenas podía mirar a su madre, paralizada en el umbral de la puerta, mientras el juego de sombras alrededor se intensificaba. El caos se intensificaba. Los encapuchados gritaban, disparaban. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero la amenaza se precipitaba hacia ellos. «Mamá, sal de aquí», gritó ella, pero las palabras se sintieron vacías. La confusión en los ojos de su madre era palpable, y Sara sintió que su pecho se oprimía. ¿Por qué estaba allí? Las cosas eran demasiado complicadas. Todo lo que había creído entender de su vida se desmoronaba en ese instante. Un encapuchado giró hacia su madre, con la mirada de alguien que había perdido toda humanidad. «¡Tú, atrás! Pon tus manos donde podamos verlas». «¡No!». Sara se lanzó hacia ella, pero la desesperación la detuvo en seco. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. Hartwell, quien hasta ese momento había parecido estar al mando, perdió el control. Su expresión ya no era de desafío, se volvió de miedo. «¡Ey! ¡No!», gritó, mirando a los encapuchados. «¡No la toquen! No saben lo que están haciendo». Las luces parpadeantes de las patrullas afuera proyectaron sombras que danzaban en las paredes. La tensión se volvió casi insoportable. Era un momento grotesco, donde el tiempo estallaba en 1000 pedazos. Sara miró a su madre. «Estoy aquí», consiguió susurrar. El nudo en su garganta casi la ahogaba. Su madre parecía confundida, pero a la vez una chispa de reconocimiento se encendió en sus ojos. «Sara, cariño», murmuró, extendiendo la mano. Fue ese gesto, ese simple movimiento, lo que hizo que todo cambiara. Un encapuchado, distraído, giró hacia su madre y en un instante de horror levantó su arma. El tiempo se detuvo. «No», gritó Sara, pero el disparo resonó alto. Un eco horrible que rebotó. La imagen de su madre cayó. Todo se desmoronó. El ruido se convirtió en caos. Los gritos, el martilleo en su cabeza. La realidad se retiró. Cada parte de Sara luchaba por entender. ¿Su madre? ¿Por qué estaba allí? No podía ser. Pero había algo más. Un frío le recorrió el cuerpo. Se dio cuenta de que el encapuchado no había disparado hacia su madre. Había disparado a un agente de policía que estaba a su lado. La confusión quedó en el aire, mientras el cuerpo del agente se desplomaba, dejando a la madre de Sara sana y salva. Hartwell respiró hondo, tomando esta oportunidad para actuar. «Ahora escuchen todos», gritó. «Si quieren salir de aquí con vida, necesitamos unir fuerzas». Los encapuchados lo miraban como si esperaran instrucciones. Pero algo en esa mirada de Hartwell hizo que Sara sintiera que el miedo se transformaba en traición. ¿Acaso había estado en contacto con ellos? ¿Era verdaderamente un aliado o solo un peón en su propio juego? Mientras el caos continuaba, los encapuchados comenzaron a murmurar. Una de ellos, la que parecía ser la líder, se acercó a Hartwell. «¿Qué estás planeando?», preguntó, su voz llena de desafío. «Tú deberías saberlo mejor que nadie», replicó Hartwell. Y ahí fue cuando todo se volvió más claro. Había algo entre ellos, una conexión que Sara no había podido ver. El dolor se mezclaba con la confusión en el estómago de Sara. Miró a su madre y luego a Marcos. La lealtad de todos estaba siendo puesta a prueba. ¿Qué secretos estaban ocultando? Marcos, muy consciente de la tensión, la miró. «Sara»,
Su voz era un susurro, aunque había una urgencia palpable en sus ojos. Y justo en ese instante, la madre de Sara habló. No sé qué has hecho, dijo, su voz quebrada. Pero nuestra familia no es lo que parece. Hay cosas que te he ocultado, cosas que pueden costarte la vida. El impacto de su revelación quedó suspendido en el aire, como una bomba de tiempo. Sara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos había guardado su madre? Las sombras ahora no solo eran encapuchados, sino verdades ocultas y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Y mientras todo caía, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente Hartwell y qué conexión tenía con su familia? Y la verdad sobre su madre, ¿qué tan profunda era? El horror de lo que estaba por venir se expandía en el aire. Sara estaba completamente paralizada. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Nuestra familia no es lo que parece. Todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba frente a ella. La tensión en la sala era palpable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados estaban a la expectativa, como hienas acechando a su presa, y el caos era casi tangible. Las balas silbando y los gritos de los policías estaban en un fondo abrumador. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», preguntó, la voz temblorosa y llena de angustia. No pudo evitar pensar que tal vez todo este conflicto, toda esta locura, estaba relacionada con secretos de su propia familia. El encapuchado que sostenía el arma apuntada hacia Hartwell, concentrado y peligroso, desvió la atención hacia ella. ¿Familia? Eso es lo que está en juego aquí. Los ojos de Hartwell se dilataron al escucharla. «Sara, hay una verdad que no sabes», dijo entre dientes como si cada palabra le costara. Sara sintió revivir el nudo en su garganta. ¿Qué verdad había estado ocultando su madre? ¿Y Hartwell? ¿Por qué mostraba ese pálido destello de miedo en su mirada? ¿Algo que nunca había visto antes en sus ojos? «Basta de charlas», gritó el líder encapuchado, agitando su arma. «Decídete, Hartwell. O estás con nosotros o estás muerto». De repente, el sonido de sirenas llenó el exterior. La realidad del mundo exterior comenzó a filtrarse a través de la locura de la habitación. Marcos hizo un gesto. «Sara, tenemos que salir. Ahora». El corazón de Sara latía como un tambor. Sabía que el tiempo se había agotado. Solo entonces su madre dio un paso adelante, como si lograra reunir el valor que había estado ocultando. «No puedes irte. Hay algo que debes saber». Y justo en ese instante, un golpe retumbó en la puerta como un trueno. Las luces parpadeantes de las patrullas se proyectaron sobre todos, iluminando la escena con un brillo escalofriante. Se escucharon voces de policías gritando desde afuera, apremiando a los encapuchados a rendirse. «Entreguen sus armas», gritó uno de los agentes, empujando la puerta con fuerza. Aquella podría ser su única oportunidad. Hartwell parecía deteriorarse. «No hay tiempo, escuchen». Su súplica fue interrumpida por un segundo golpe en la puerta que la hizo temblar. Sara sintió cómo se iba apoderando de ella un sentimiento de desesperanza. En un acto reflejo, giró hacia su madre, buscando respuestas, buscando consuelo. «Sara, yo no puedo. Ha habido secretos que se han arrastrado durante años». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. En ese mismo instante, un hombre encapuchado se acercó a ella, su rostro cubierto, y Sara, abrumada, dio un paso atrás. «¿Qué iba a hacer? Sigue hablando, mamá», gritó, el miedo con un eco de determinación en su voz. «No puedo dejar que este momento se deslice entre nosotros». Pero antes de que pudiera decir más, la puerta estalló, abriéndose violentamente. La sala se llenó de agentes de policía, los gritos resonando, los grilletes sonando. Todo se convirtió en un tumulto. «Al suelo todos», gritó uno de los oficiales. Pero en medio de la confusión, un estruendo sacudió a todos.
Uno de los encapuchados disparó y la sangre salpicó el suelo. El grito de alguien, quizás de un policía o de un civil, resonó amplio y horroroso. Todo se volvió un caos. Sarah sintió que su corazón se rompía al ver a su madre abrumada y a Marcos intentando protegerla. Gritó, pero la confusión reinaba. En medio de todo esto, observó a Hartwell, cuyas manos temblaban, pero que aún trataba de mantener el control de la situación. ¿Sería este el momento de la verdad? Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, algo hizo clic. El rostro de su madre se iluminó con una calma que Sarah nunca antes había visto. «Sarah, hay algo que necesitas recordar». Un sonido ensordecedor, otro disparo, resonó. Y en ese instante, algo inesperado sucedió. El cuerpo de Hartwell fue empujado hacia adelante. Todo el mundo dio un salto. La mirada de él se volvió aterrorizada. «¡No! ¡No!», gritó, sabiendo que había algo más que no había contado. Era como si una bomba hubiera estallado en su interior. La habitación se balanceaba. Los rostros se desdibujaban. Una mirada de compasión cruzó su madre hacia él, y Sarah sintió que todo se giraba. Los mismos encapuchados empezaron a gritar entre ellos, una confusión creciente, incertidumbre en el aire. «¡El legado!», gritó uno. «No podemos permitir que eso se acabe». Las palabras resonaron en la mente de Sarah como una campana de alarma. ¿Qué legado? A medida que la sala se oscurecía y el caos se desata, supo que había más de lo que pensaba. Debería haber escuchado, pensó. ¿Cuál era la verdad detrás de su madre? Y la pregunta más aterradora, ¿qué papel tenía en todo esto Hartwell? La conexión entre ellos era más profunda de lo que ella había imaginado. Y mientras la tensión seguía aumentando, una nueva sombra comenzó a cernirse sobre ellos. La historia apenas comenzaba. ¿Qué estaba ocultando realmente su madre? Y sobre todo, ¿qué secretos no sabían sobre Hartwell? ¿Sería la verdad aún más peligrosa que el misterio que los rodeaba? Sarah estaba completamente paralizada. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Nuestra familia no es lo que parece. Todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba. La tensión en la sala era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados estaban a la expectativa, como hienas acechando a su presa. Y el caos era casi tangible. Los gritos de los policías reverberaban en el aire, mezclándose con el clamor de los encapuchados. «¡Mamá, sal de aquí!», gritó angustiada, pero sentía que la desesperación le robaba la voz. La confusión en los ojos de su madre solo aumentaba su desasosiego. Hartwell, viendo la situación agravarse, pareció perder el control. Su expresión de confianza se transformó en una mezcla de pánico y determinación. «Escuchen, necesitamos salir de aquí», gritó en el fragor del momento, intentando recuperar algo de autoridad. La líder de los encapuchados, más astuta que los demás, levantó la mano, haciendo que el silencio se instalara por un instante. «Hartwell, ha llegado el momento de que hables». Su voz era fría, y el desafío en su mirada la hacía aún más peligrosa. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban una respuesta aterradora. «Verán, hay cosas que no pueden entender. La finca no solo es un negocio». Hartwell tragó saliva, y su voz temblaba. «Es un legado familiar. El legado es más importante de lo que piensan». Las palabras resonaron en la mente de Sarah como un eco inquietante. ¿Qué legado? Aquella revelación llenó la sala de misterio y temor. Su madre, con las lágrimas corriendo por su rostro, se adelantó. «No es solo una finca, es un símbolo de poder, de cosas que una familia como la nuestra siempre ha querido ocultar». En ese momento, un sonido ensordecedor atravesó la habitación. La puerta fue explosivamente derribada y llena de polvo, y la voz de un agente resonó. «¡Es la policía! ¡Manos arriba!». Los encapuchados se dispersaron en caos. Algunos comenzaron a disparar y otros a intentar escapar hacia la salida.
El pánico se apoderó de todos, pero la madre de Sara, con una mirada de desesperación y resolución, dio un paso hacia adelante, justo cuando un encapuchado estuvo a punto de apuntar a un policía. «¡Detente!», gritó, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la confusión. El encapuchado disparó y en un instante un agente cayó al suelo. La escena se volvió aún más caótica. Sara sintió que se le acababa el aire. Su madre parecía estar actuando casi por instinto, como si conociera a esos hombres. La mirada de Hartwell era un torbellino de emociones, y en un parpadeo el mundo se desmoronaba ante ellos. «¡Hey! ¡Mamá! ¿Qué está pasando?», gritó Sara, su voz impregnada de desespero. «Hay algo que ocultamos desde hace tiempo, Sara. Mi conexión con Hartwell, esto». El terror en los ojos de su madre era palpable, y antes de que pudiera terminar su frase, un sonido estremecedor provocó un cortocircuito en el ambiente. Una explosión resonó afuera. De inmediato se sintió una sacudida profunda. Todo parecía tambalearse, y los encapuchados comenzaron a gritar en pánico. La confusión aumentó. En medio de esa tormenta de caos, Sara sintió que se sabía el final de aquella historia, que todo estaba por revelarse. Hartwell miró a Sara directamente a los ojos, y sus palabras secas se sintieron como cuchillos. «No sabes quiénes somos realmente, Sara. Ninguno de nosotros». La líder encapuchada, con un brillo de locura en su mirada, levantó su arma hacia Hartwell. «Uy, tú estuviste detrás de esto». Fue en ese momento cuando la verdad se presentó de forma aplastante. La madre de Sara sufrió un colapso emocional. «¡No! ¡Ya basta!», gritó, y en un instante de valentía se abalanzó entre su hija y el encapuchado, arma en mano, su rostro reflejando un poder que Sara nunca había visto en ella. El mundo pareció detenerse. ¿Qué estaba haciendo su madre? ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Todo se volvía un torbellino de emociones. Y justo cuando el encapuchado apuntaba, la madre de Sara reveló algo que cambió por completo la dirección de la historia. «La finca es nuestra herencia, el secreto del que nadie habla». Sara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Su madre había sido parte de esto todo este tiempo? ¿Y qué significaba realmente la palabra herencia? Esa palabra resonó en su mente como el eco de un trueno. La verdad que siempre había estado oculta, ahora brillaba con una intensidad aterradora. Fue en ese preciso momento que los retrocesos, manipulaciones y mentiras hicieron clic en su mente. ¿Cómo había llegado a estar en medio de esta locura? Todo había sido un juego, en el que su madre y Hartwell eran piezas clave. La pregunta que quedó flotando fue obvia. ¿Podía su madre liberarse de las garras del oscuro legado familiar que había escondido? La habitación temblaba, igual que su corazón. El futuro se volvía un abismo de incertidumbres, y cada desafío se presentaba más grande que el anterior. ¿Estaría lista para enfrentar esa revelación desgarradora? Sara estaba completamente paralizada. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. «Nuestra familia no es lo que parece». Todo lo que había creído sobre su vida se desmoronaba. La tensión en la sala era palpable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los encapuchados estaban a la expectativa, como hienas acechando a su presa. Y el caos era casi tangible. «¡Mamá, sal de aquí!», gritó angustiada, pero sentía que la desesperación le robaba la voz. La confusión en los ojos de su madre solo aumentaba su desasosiego. Hartwell, viendo la situación agravarse, pareció perder el control. «Escuchen, necesitamos salir de aquí», gritó en el fragor del momento, intentando recuperar algo de autoridad. La líder de los encapuchados, más astuta que los demás, levantó la mano, haciendo que el silencio se instalara por un instante. «Hartwell, ha llegado el momento de que hables». Su voz era fría, y el desafío en su mirada la hacía aún más peligrosa. El tiempo parecía detenerse mientras todos esperaban una respuesta aterradora. «Verán,
Hay cosas que no pueden entender. La finca no solo es un negocio. Hartwell tragó saliva, y su voz temblaba. Es un legado familiar. El legado es más importante de lo que piensan. Las palabras resonaron en la mente de Sarah como un eco inquietante. ¿Qué legado? Aquella revelación llenó la sala de misterio y temor. Su madre, con lágrimas corriendo por su rostro, se adelantó. No es solo una finca, es un símbolo de poder, de cosas que una familia como la nuestra siempre ha querido ocultar. Fue en ese momento cuando un sonido estremecedor penetró la habitación. La puerta fue explosivamente derribada y la voz de un agente resonó. «Es la policía. Manos arriba». Los encapuchados se dispersaron en caos. Algunos comenzaron a disparar, otros a intentar escapar hacia la salida. El pánico se apoderó de todos, pero la madre de Sarah, con una mirada de desesperación y resolución, dio un paso hacia adelante. El encapuchado disparó, y en un instante, un agente cayó al suelo. La escena se volvió aún más caótica. Sarah sintió que se le acababa el aire. Su madre parecía estar actuando casi por instinto, como si conociera a esos hombres. La mirada de Hartwell era un torbellino de emociones, y en un parpadeo, el mundo se desmoronaba ante ellos. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó Sarah, su voz impregnada de desespero. «Hay algo que ocultamos desde hace tiempo. Sarah, mi conexión con Hartwell, esto». El terror en los ojos de su madre era palpable, y antes de que pudiera terminar su frase, un sonido estremecedor provocó un cortocircuito en el ambiente. Una explosión resonó afuera, y el lugar tembló como si la tierra misma se agrietara. Todo se volvió caos. Sarah buscó a su madre entre el desorden, pero volvió a mirar a Hartwell. Él parecía transformarse. Su rostro reflejaba arrepentimiento, y algo más. Rabia, tal vez. «No, no puede ser», gritó, y su voz retumbó en la habitación. «Este no puede ser el legado, ¿verdad?». Y ahí fue cuando el corazón de Sarah se detuvo. Una sombra detrás de Hartwell se acercó, y con el viento constante de la puerta abierta, una figura familiar apareció. Era un hombre. Su figura era sombría, pero sus ojos brillaban con reconocimiento. «Papá», la palabra salió de sus labios como un susurro incrédulo. La habitación se congeló. La figura reconocida sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. «Lo siento, Sarah. Debí haber estado ahí, pero el legado nos separó antes de que eso pudiera suceder». La realidad golpeó a Sarah como un mazo. Su mente comenzó a procesar todo. ¿Su padre y Hartwell? ¿Acaso eran cómplices? «¿Qué significa esto?», preguntó, interrumpiendo una tensión que había alcanzado su punto crítico. El encapuchado líder parecía confundido. «¿Cómo se atreve a entrar aquí?». Su voz era amenazante, pensativa. Su madre, ahora en un estado de shock casi palpable, enfrentó a su esposo. «¿Estás con ellos?». Después de todo este tiempo, el caos se convirtió en silencio inquietante. Las patrullas estaban afuera, pero la bomba de la verdad había estallado dentro. ¿Cuáles eran los secretos que su decente padre había escondido todo este tiempo? Y mientras Sarah luchaba por asimilar esta nueva realidad, el clamor en la habitación se hacía más intenso. La urgencia se apoderó de ella. Tenía una elección que hacer, pero ¿podría confiar en alguien en toda esta confusión? La lealtad de su madre, la verdad de su padre y el oscuro legado que se cernía sobre ellos, todo era un torbellino infernal que necesitaba respuestas. Su corazón se aceleraba mientras la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué más le habían ocultado? ¿Qué vendría después? El caos se intensificaba en la habitación. Los gritos resonaban. Las sirenas afuera no dejaban de retumbar. Y la figura de su padre llenaba a Sarah de una incredulidad abrumadora. «¿Papá?». La palabra se sintió extraña en su boca, como si nunca antes hubiera tenido la oportunidad de decirla.
Su corazón latía con fuerza. La presión en su pecho se volvía insoportable. Las revelaciones caían sobre ella con la contundencia de un trueno, y los ecos de su madre y Hartwell se entrelazaban en un laberinto de confusiones. «¿Qué haces aquí?», exclamó la madre de Sara con una mezcla de ira y desolación. Su mirada lo atravesaba, como si quisiera entender a quién había perdido. El hombre que una vez tuvo su corazón era un extraño en ese instante. «He venido a protegerte», respondió el padre. Su voz era un susurro arrastrado por la tormenta de ruido, pero su esencia parecía difuminarse, como una sombra que se desvanecía ante la luz. La líder encapuchada, furiosa, apuntó su arma hacia él. «No puedes estar aquí. Te creíamos fuera de juego». El aire se volvió helado. El padre Lesara mantenía una calma inquietante, mientras sus ojos recorrían el caos que lo rodeaba. «No entienden lo que han desatado. No es solo una finca. Es un legado de decisiones que ahora todos compartimos». Las palabras resonaron con un peso inesperado. Sara lo miró, tratando de desenmarañar sentidos ocultos en ellas. ¿Qué legado? La desesperación la consumía. Justo en ese momento, la tensión explosionó. Un encapuchado, desquiciado, disparó al aire. El sonido resonó como un trueno e hizo que todos saltaran. «¡Basta de juegos!», gritó. Instintivamente, Sara se giró hacia la puerta, y allí, en la franja donde la luz se fundía con las sombras, vio a su madre parpadeando, incapaz de decidir entre marcharse o quedarse. Había algo más en su mirada, algo que le decía que había datos que nunca le había contado. Fue ahí cuando el verdadero giro ocurrió. Un nuevo encapuchado apareció, sin previo aviso. Rompió el torbellino de caos con una risa helada. «¿No lo sabían?», dijo con suficiencia. «La familia Hartwell no es quien creen». Los ojos de todos se volvieron hacia él, llenos de sorpresa y miedo. Sara sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué quería decir? La tensión se volvió eléctrica. «Soy el hermano perdido», continuó el encapuchado, «y soy el verdadero heredero del legado. Su familia ha estado jugando un juego peligroso». El mundo de Sara se tambaleó. Su padre miró al encapuchado. Su rostro se volvió una máscara de incredulidad, y las palabras quedaron atoradas en su garganta. El rostro del hermano perdido se furneció con mezcla de venganza y orgullo. La madre de Sara dio un paso hacia atrás, su incredulidad llenando la habitación. «Esto no puede ser cierto». «Oh, pero lo es», replicó el hermano con una sonrisa maliciosa. «Siempre estuve en las sombras, observando cuán perfecta era la imagen familiar que construyeron. Y ahora estoy aquí para reclamar lo que es mío». Sara sintió que su mundo se desmoronaba por completo. ¿Había otra verdad más allá de lo que creía? ¿Por qué su madre nunca le habló sobre esto? «No me importa tu legado», gritó Hartwell, su voz llena de rabia e impotencia. «Solo quiero proteger lo que hemos construido». «Lo que han construido está condenado, porque el verdadero poder siempre ha estado en la sombra», respondió el hermano con insolencia. Mientras los gritos aumentaban, las sirenas de la policía seguían sonando afuera. Sara sintió que su corazón se detenía. La noción de familia se retorcía frente a ella. Cada nuevo revelador hacía que su mundo se volviera más oscuro. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía enfrentar a estos hombres que afirmaban tener un derecho sobre su vida? El futuro colgaba en la cuerda floja mientras la verdad se desdibujaba ante sus ojos. ¿Cómo se levantarían de esta tormenta? Su mente giraba en un tornado de pensamientos, y sabía que, pase lo que pase, el verdadero conflicto apenas había comenzado. ¿Cuál era el precio que estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad? Su corazón palpitaba, y la incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra fría. El tiempo parecía haberse detenido.
La atmósfera era electrizante, y las revelaciones se apilaban sobre los corazones de cada uno, como maldiciones. Sara se enfrentaba a su padre y a su hermano perdido, mientras su madre temblaba al borde de un colapso emocional. El aire pesado y espeso presionaba en los pulmones de todos, y en medio del ruido, un grito rompió el hechizo. «Mamá, di algo», exclamó Sara, sintiendo que la desesperación le quemaba la garganta. No entendía cómo todo había llegado a este extremo. «Nunca fuiste parte de este legado. Todo lo que construyeron fue en vano. Ahora me pertenecen a mí. La finca es solo el principio». Sara lo miró, sintiendo cómo le recorría un sudor frío por la espalda. No podía dejar que el miedo la dominara. «Si crees que te voy a dejar ganar, te equivocas. No puedo permitir que esto continúe». Hartwell, en un acto de valor inesperado, se interpuso entre ellos. «No saben con quién están tratando», dijo con voz firme. «Este lugar, la finca, no se entregará tan fácilmente». La tensión estalló. Los encapuchados comenzaron a murmurar entre ellos, indecisos. Esa oportunidad, esa pequeña grieta de duda, era lo que Sara necesitaba. «Ahora, Marcos», gritó, y él, con una mirada decidida, empujó un mueble hacia la entrada, bloqueando a los encapuchados. El plano de acción surgió. La policía afuera empezaba a entrar, sus gritos resonando en la habitación. Todo se volvía un caos eufórico de gritos y ruidos, y el pánico desatado se tornaba palpable. La madre de Sara cerró los ojos, como si un rayo de luz hubiera atravesado su mente. «Sara, baja», gritó, y en un instante las palabras llegaron a su corazón. «La finca es tu salvación, pero tú debes decidir». Mientras el mundo giraba, Sara comprendió. No era solo una propiedad, era un símbolo de su historia familiar. Y en ese relato iba a encontrar su fuerza. Entonces un disparo resonó, pero no de un encapuchado. El padre de Sara se lanzó delante de su madre, protegiéndola. El eco del disparo retumbó. La habitación se hizo silencio. «Papá», Sara gritó, y a medida que el dolor la atravesaba, vio a su padre caer, la sangre manando de su shoulder. La escena se volvió un mar de caos. Las fuerzas del orden irrumpieron de inmediato, los gritos de «manos arriba» resonando en la habitación. La madre de Sara, llorando, se arrodilló junto a su esposo. El tiempo se estaba agotando, y un grito desgarrador atrapó en su garganta a Sara mientras se acercaba, sintiendo que el mundo se oscurecía. La resolución ardía en su interior. En medio del tumulto, lleno de angustia, de traición y de verdad, resolvió que no iba a dejar que el legado se desgastara de ese modo. «Esto no ha terminado», gritó, la voz resonando con fuerza, como el eco de un trueno. De repente, la habitación se volvió clara. Todos los encapuchados, incluyéndolo a su hermano, se encontraron tambaleándose ante la autoridad que emanaba de su voz. Los ojos de su madre reflejaron admiración y miedo. Sin más remordimiento, Sara salió de la sombra del pesar y se enfrentó. «Quiero saber la verdad. Las sombras no nos dominarán más». Y mientras la policía finalmente contenía la situación, un destello de esperanza iluminó a su madre, y con un leve movimiento, la llevó de vuelta al futuro. Juntos, se acercaron al padre en el suelo, esperando un milagro, sabiendo que la historia cambiaría para siempre. La habitación, llena de gritos y promesas, se tornó un símbolo del poder de la verdad. Esa verdad escondida, que parecía tan oscura, ahora brillaba como una luz en la tormenta. Y así, queridos amigos, la historia se encuentra en un cruce. ¿Qué significará la verdad para Sara y su familia? Solo el tiempo lo dirá. Pero para no perder ni un momento de las nuevas historias por venir, debes suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenderán la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hasta la próxima.